Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces que Acompañan en Salud. Por si nos escuchas por primera vez, mi nombre es Nicole, kinesióloga, y estoy aquí en un nuevo episodio para poder acompañarnos una vez más desde la palabra. Hoy quiero hablar sobre el miedo que aparece después del cáncer, ese miedo a que vuelva, miedo a la incertidumbre y de qué hacer ahora. Después de meses de tratamiento, controles y hospitales, llega por fin un día distinto. El médico mira los resultados de los exámenes, sonríe suavemente y con voz firme, el tratamiento terminó. Y en ese momento todos respiran aliviados. La familia sonríe, los amigos dicen ahora sí, todo vuelve a la normalidad. Pero cuando esa persona vuelve a su casa, cuando el silencio aparece, surge un pensamiento que casi nadie dice en voz alta. ¿Y si vuelve? Hoy quiero hablar de ese miedo, del miedo después del cáncer, ese que muchas personas sienten, pero del que casi no se habla. Ese miedo aparece justamente después de que termine el tratamiento. Se vuelve a la vida normal entre comillas, ya no se ve al equipo médico tan seguido y aparecen muchas personas diciendo, deberías estar feliz. Lo importante es que sobreviviste, pero la realidad es que existe mucha incertidumbre después de todo ese proceso. Es muy cierto que el paciente con cáncer es un paciente muy bien informado acerca de la enfermedad como tal y de su tratamiento, ya sea el paciente y su entorno más cercano. Sin embargo, mucha gente no se informa de las consecuencias tras los tratamientos, ya que el cáncer es una enfermedad que el tratamiento no es como en otras patologías que nos tratamos para sentirnos bien con ese tratamiento, sino que son tratamientos tan invasivos que por ello es que los pacientes se sienten tan mal, ya que su cuerpo, sus células, están combatiendo, lo que no quiere decir que sea algo malo. Como lo mencioné en un episodio anterior, sabemos la efectividad de estos tipos de tratamientos, pero muchas veces nos informa de las consecuencias de estos tratamientos, ya que muchas veces, a raíz del cáncer como tal, no existen síntomas, sino que es a raíz del tratamiento lo que hace que el paciente se sienta mal. Aquí, lo que no quiero es alarmar, sino informar acerca de consecuencias que no se hablan, y más bien consecuencias que quizás en muchos casos se pueden minimizar o simplemente consecuencias que se podrían evitar a través de la información. No es tratar y entre comillas curar, luego olvidarse y vivir en incertidumbre, sino más bien tratar, mejorar y mantener esa mejoría. ¿Pero cómo? A raíz de los tratamientos médicos existen consecuencias o efectos secundarios inmediatos, a largo plazo, y efectos secundarios tardíos. Inmediatos me refiero a aquellos que se resuelven en un periodo de tiempo corto, días o semanas. Los efectos secundarios a largo plazo son los que se originan durante el tratamiento o inmediatamente después y persisten una vez finalizado, incluso durante años, y los efectos secundarios tardíos son aquellos que se manifiestan meses e incluso años después del tratamiento. Existen muchos efectos secundarios. Siempre he recalcado que todos los organismos somos distintos y reaccionamos distintos frente a ciertas situaciones, así como todos los organismos reaccionan distinto a los tratamientos. Sin embargo, existen ciertos efectos secundarios repetitivos, como dolor, fatiga relativa al cáncer, linfedema, pérdida de masa muscular, artralgia, que es el dolor articular, y según la literatura científica, mencionan que alrededor de un 46% de pacientes con cáncer la presentan. Osteoporosis, disminución de peso corporal, cambios endocrinos reproductivos, afectación de la piel, efectos secundarios cognitivos, etc. Y esto también dependerá del tipo de tratamiento, ya sea cirugía, quimio, radioterapia, etc.
Como parte de un equipo médico en pacientes con cáncer, siempre se debe ser claros y entregar la información que corresponde a los pacientes, así como el tratamiento que se realizará, explicar posibles efectos secundarios y el cómo poder evitarlos o minimizarlos. Ahora respondo a la pregunta que hice anteriormente. ¿Pero cómo, verdad? ¿Cómo podemos evitar o minimizar estos o algunos de estos efectos secundarios repetitivos a corto, a largo plazo y efectos tardíos? Como mencioné en un episodio anterior acerca del ejercicio físico y cáncer, hablé acerca de la importancia del ejercicio físico al momento del diagnóstico, durante el tratamiento y post-tratamiento. Sí, el ejercicio físico es fundamental para evitar incertidumbre, para minimizar efectos secundarios, para sentir más seguridad, confianza, nos ayuda a evitar recidivas en gran porcentaje, es decir, ayuda a impedir que vuelva el cáncer, ayuda a manejar ansiedad y el ideal es ejercitarse antes de comenzar, durante y post tratamiento. Por ende, luego de recibir el alta, es fundamental mantenerse en movimiento y seguir con hábitos saludables. En un estudio científico se demostró con 1990 pacientes la eficacia y mejoras en supervivientes oncológicos, aún realizando tan solo 100 o 135 minutos a la semana. Ojo que está por debajo de los mínimos recomendados, llegando a la conclusión que los pacientes y supervivientes oncológicos deben evitar la inactividad física a toda costa. La Organización Mundial de la Salud estima que un 60% de la población mundial no alcanza los niveles deseados de actividad física y señala que el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el mundo. Se sabe que incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer y muerte prematura. Cabe destacar que los efectos secundarios tardíos provienen de cualquier tipo de tratamiento contra el cáncer, y debo mencionar que existen pacientes que no presentan ningún tipo de efecto secundario, y el factor fundamental en estos casos es el ejercicio físico. Insistir que de los efectos secundarios que más se repiten, ya sea a corto, a largo plazo y tardío, es la fatiga relativa al cáncer, que no remite con descanso, sino con ejercicio físico. Es difícil comprenderlo, ya que el cansancio normal remite con descanso, pero la fatiga relativa al cáncer, mientras más se descansa, esta aumenta. Después de atravesar una enfermedad como el cáncer, el cuerpo cambia, pero también cambia la forma en que miramos la vida y nuestra salud. Muchas personas que han pasado por un cáncer cuentan que incluso después de terminar el tratamiento aparece un pensamiento que vuelve de vez en cuando. ¿Y si vuelve? Antes, un dolor era solo un dolor. Ahora, ese pequeño dolor se convierte en miedo, en pensamientos, recuerdos. Ahora puede generar preocupación, interrogantes, y cada control médico puede traer ansiedad. Esto no significa negatividad, significa que la persona vivió un proceso muy fuerte. Después del cáncer, muchas personas sienten que su cuerpo ya no es el mismo. Puede existir fatiga, debilidad, cambios físicos o simplemente la sensación de que el cuerpo se volvió más frágil. Y cuando sentimos fragilidad, innegablemente aparece el miedo. Volver a confiar en el propio cuerpo puede ser parte del proceso de recuperación. Y aquí entra el movimiento. Ese movimiento que nos da sensación de esfuerzo cuando comenzamos. Es una sensación tan contradictoria, ya que nuestro cuerpo lo siente como un trabajo duro. Quizás en un proceso tan difícil se puede ver como innecesario, pero a la vez que sentimos eso, nuestro cuerpo se hace más fuerte, recupera confianza, recupera vitalidad
y en un proceso como el cáncer ayuda a combatir esa sensación de fatiga. Desde la rehabilitación y el ejercicio físico, muchas veces vemos algo muy bonito cuando una persona empieza a moverse nuevamente. No solo recupera fuerza física, también recupera confianza. El cuerpo se siente capaz. En concreto, cuando hablamos de rehabilitación en oncología, se habla de planes de tratamiento de mínimo de 12 semanas, que contenga actividad cardiovascular y primordial ejercicio físico de fuerza. Todo dependerá sin duda de la evaluación funcional que se le debe realizar a cada paciente antes de cualquier prescripción de ejercicio físico. Por ende, se realizará una rutina adecuada para cada persona, como por ejemplo en un paciente que fue operada por un cáncer de mama, es fundamental realizar ejercicio de fuerza y actividades como el remo o caminata nórdica. Pero sin duda se debe evaluar en qué condiciones está esa paciente. Como bien mencioné antes, lamentablemente muchas personas se encuentran en bajas condiciones físicas, por lo que empezar de a poco trae grandes cambios positivos en cuanto a calidad de vida. Hay que dedicarle tiempo, ser constantes. No es algo de tomar una pastilla y ya está resuelto. Es un trabajo lento, pero más profundo que una pastilla. Y con esa palabra realmente me quedo corta, ya que reemplaza miles de pastillas innecesarias y nos ayuda a prevenir tantas enfermedades y a recuperarnos de otras tantas. El miedo después del cáncer no significa debilidad. Significa que hubo una batalla real, que dejó huellas. Y así como el tratamiento busca sanar el cuerpo, el proceso de recuperación también implica volver a confiar en él, paso a paso, con paciencia y con acompañamiento. El miedo después del cáncer no solo tiene que ver con la posibilidad de que la enfermedad vuelva, muchas veces también aparece algo más profundo. El miedo a confiar nuevamente en el propio cuerpo. Después de un tratamiento oncológico, el cuerpo puede cambiar. Puede haber más cansancio, pérdida de fuerza, cambios en la resistencia, en el equilibrio o incluso en la forma en que una persona percibe su propio cuerpo. Algunas personas sienten que su cuerpo ya no responde como antes. Actividades que antes eran simples, como subir escaleras, caminar largas distancias o hacer ejercicio, pueden sentirse más difíciles. Y cuando el cuerpo se siente diferente, es normal que aparezca cierta desconfianza. Muchas personas comienzan a preguntarse, ¿será que mi cuerpo es más frágil ahora? ¿Será seguro exigirme? ¿Podré hacer lo que hacía antes? Ese tipo de preguntas son completamente comprensibles después de atravesar una enfermedad tan exigente. Y es justamente en este punto donde el ejercicio físico y la rehabilitación pueden tener un rol muy importante, porque cuando una persona empieza a moverse nuevamente, poco a poco, empieza a descubrir algo muy valioso, que su cuerpo todavía es capaz. Tal vez de una forma distinta, tal vez más lento, pero tu cuerpo sí es capaz. Cada pequeño avance, caminar un poco más, levantar un poco más de peso, sentir menos fatiga, puede convertirse en una forma de reconstruir la confianza. El ejercicio físico no solo fortalece músculos, también la mente, y puede ayudar a reconstruir la relación que una persona tiene consigo misma. Porque después del cáncer, la recuperación no es solo médica, también es un proceso de volver a habitar el propio cuerpo, con paciencia, con acompañamiento y paso a paso. Porque recuperarse no es solo sobrevivir, también es volver a sentirse vivo. Gracias por escucharnos una vez más, por suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo episodio y recuerda que una voz puede cambiar un momento.